Hace algunas semanas ya comenzamos a hablar acerca de la fe y para ello nos basamos en la primera parte de Hebreos, allí en el capítulo 11 de Hebreos específicamente, y lo primero en que nos detuvimos fue en la definición de la fe. El versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe nos permite penetrar en aquellas cosas que están más allá de nuestro alcance, cosas que no podemos alcanzar ni con nuestro razonamiento ni con nuestros sentidos naturales. La primera frase de las dos que conforman la definición que se da apunta hacia el futuro. La fe es la certeza de lo que se espera, es decir, lo que está por venir, lo que todavía no ha sucedido. Y lo segundo, la segunda frase, apunta a lo invisible. La fe es la convicción de lo que no se ve. Tenemos entonces que la fe da respuesta a dos cosas que nosotros no podemos manejar o conocer de otro modo. Por una parte, el futuro, y por otra parte, lo que no podemos ver. Y primero, lo que no vemos. No vemos la persona de Dios, la obra de Dios, tampoco vemos la obra maligna de Satanás, no vemos la obra del mal a simple vista. Todo esto solamente lo podemos ver mediante la fe. Y segundo, como decíamos, la fe nos abre el camino a ver el futuro, qué es lo que va a pasar más allá. Es decir, no solo la fe nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar en lo inmediato, sino también a mirar las cosas que están, como decía, más allá de nuestro propio alcance. Y eso es lo que hemos estado viendo y hemos estado analizando durante estos días, y espero que el día de hoy también podamos ir avanzando un poquito en esto para que podamos también ir comprendiendo estos asuntos que son tan importantes, tan relevantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista como cristianos, los que creemos a la palabra del Señor verdaderamente. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 nos presenta casos, nos presenta a hombres que vivieron la fe y cuya fe fue avalada por Dios mismo. Y el primer caso que presenta Hebreos 11 es el caso de Abel, y ya hablamos en una ocasión acerca de esto. Y Abel es la fe que se manifiesta en obras. Dijimos que la fe no es solo una forma de creer, sino una forma de vivir y que afecta directamente a la conducta. Y lo que se marca en el caso de Abel es que la fe había afectado su conducta, es decir, él se comportaba como un hombre de fe. Y el segundo personaje que vimos el lunes pasado es Enoc, el hombre que caminó con Dios. El séptimo desde Adán, la máxima expresión del camino de la fe. Caminó con Dios, es decir, agradó a Dios durante toda su vida y se lo llevó Dios. Quiere decir que si en el primero habla de la conducta, en el segundo habla del tiempo, de la permanencia. Y dijimos que la fe no es espasmódica, no es que hoy creo y mañana no creo, sino que la fe es algo que permanece en nuestra vida con mucha serenidad. Ahora, el tercer caso, y el que vamos a ver el día de hoy, es el caso de Noé. Y con este personaje se cierra un ciclo. ¿Por qué? Porque hasta aquí estábamos, por decirlo, en el mundo antediluviano. Y después ya van a venir los otros, Abraham, Isaac, Jacob. Pero hasta aquí llegamos a la fe de estos hombres antes del diluvio. Y para introducir este tema, daremos lectura al versículo 7 de Hebreos capítulo 11. Y mire lo que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y resumiendo el capítulo 6 de Génesis, podemos decir que Jehová se duele al ver la maldad que había en el mundo y determina quitar de la tierra todo hombre que había creado. Pero dice el verso 8 que Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay un verso aquí en el capítulo 6 de Génesis que es impactante, y me refiero al verso 5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y más adelante dice: toda la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Indica una decadencia total en cuanto a lo moral y espiritual. La decadencia, la inmoralidad, la violencia se había generalizado. La maldad estaba aumentando notoriamente. Y si uno se pregunta por qué viene el juicio de Dios sobre esa sociedad, bueno, porque colmaron la paciencia de Dios. No había capacidad de retroceso, no podía esta sociedad revertir su camino, y colmaron la copa de la ira de Dios. Y es así como Dios prepara el primer juicio universal, el diluvio, claramente. Y como hemos dicho, quedan testimonios del diluvio universal también en nuestro continente, en América, también en Asia, también en Europa. En África no se encontró, pero estos tres continentes tienen testimonios históricos antiguos del diluvio. Entonces surgen dos teorías que mencionaré rápidamente para que veamos cuáles son las posibilidades del diluvio. Hay una teoría que dice que el diluvio alcanzó únicamente a la ecúmene. Ecúmene quiere decir la tierra habitada. Y como en ese momento lo que era la tierra habitada todavía no había tenido, recordemos que todavía no existía la expansión poblacional que tenemos hoy, se podía localizar esta tierra poblada en la zona que conocemos como Babilonia, alrededores, ¿verdad? Desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, toda esa tierra. Y algunos dicen que esto podría haber ocurrido allí. Pero la otra teoría es que se trata de un diluvio que abarcó prácticamente todo el planeta. Ahora, desde inicios a mediados del siglo XIX, el diluvio era negado por los racionalistas. Era relegado a una simple historia ficticia que aparecía en la Biblia. Pero pasó algo muy interesante, y es que en Babilonia hubo un arqueólogo llamado Henry Lear, y él se dedicó a escarbar en las ciudades de Nínive y de Nimrod y a sacar los elementos arqueológicos que allí habían, y entre esas cosas saca unas tablillas de barro con una forma de escritura denominada escritura cuneiforme, es decir, una escritura en forma de cuñas, y juntó todas estas tablitas y las llevó al Museo Británico, porque los británicos se preocupaban por todas estas cosas. Ellos recogen estas cosas y lo mandan a un depósito hasta que alguien logre descifrar qué es lo que allí estaba escrito. Entonces mandaron a un joven grabador inglés que se llamaba George Smith y le pidieron que clasificara las tablitas, y empezó a trabajar sigilosa y silenciosamente. Y un día del año 1872 lo invitan a que dé una conferencia. Ya había pasado un buen tiempo, y en esa conferencia él habla de un trabajo que él hizo leyendo las tablitas de arcilla sobre el diluvio, y esto fue un remesón para todo el mundo, porque ¿cómo se suponía que el diluvio era pura fantasía? Eso es lo que se estilaba, pero aquí había un relato muy bien detallado acerca del diluvio desde el punto de vista de los babilónicos, y esto despertó la inquietud de los arqueólogos por estas cosas, y entre los años 1928-1929 fueron a excavar en ese lugar a ver qué era lo que quedaba, y encontraron un sedimento de 3 metros de arcilla. Ellos hicieron un trabajo escalonado. Seguramente ustedes han visto en las películas cómo trabajan los arqueólogos escalonadamente, y cuando llegaron a la época de lo que habla la Biblia acerca del diluvio, aparece una capa de arcilla de 3 metros, que es sedimento de agua, y sobre eso se levantó la hipótesis de que el diluvio afectó no solamente la ecúmene, sino que también prácticamente todo el planeta. Entonces, tenemos estas dos hipótesis, podríamos decir. Una que dice que afectó solamente la tierra poblada,
y otra que el diluvio habría sido universal y que afectó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la corteza terrestre, no sé si se recuerdan allí en Génesis, dice que subía un vapor desde la tierra misma porque no llovía. Debajo de la corteza terrestre había una cantidad de depósitos de agua intercomunicados que por efectos del calor se rompieron. Y si ustedes leen la escritura, dice que producto de esto, ¿no es cierto?, de este diluvio, fueron abiertas esas fuentes, las que están arriba, dice, y las que están abajo de la tierra. Ahora los que estudiaron esto dicen que es el momento en que se separa la Pangea. Es decir, antes de esto los continentes estaban todos unidos. Por ejemplo, las costas de América estaban tocando África. Y hay un momento en que se separan, y esto está comprobado científicamente mediante estudios de estratos de ambos continentes. Quiere decir que a partir del diluvio se produjo esta separación de los continentes. El calor interno de la Tierra hizo que surgieran el agua y que se derritieran los hielos de los polos, lo que produjo que los continentes buscaran su lugar. Antes de esto había un solo continente como una gran isla, para entenderlo mejor, la Pangea que se llama. Y al separarse los continentes, los tenemos como los conocemos hoy en el mapa. Entonces, quienes sostienen esta teoría afirman que el diluvio fue universal. Ahora, ¿cuál es la verdad? No la sabemos. Lo que sí sabemos es que el diluvio, tal y como lo cuenta la Biblia, no es una fantasía, no es una leyenda, no es un mito. Algo ocurrió efectivamente que no podemos explicar si fue local, si fue universal, pero los datos que les he compartido son datos científicos de personas que estudiaron esto, porque es notable que en los pueblos de América también hay documentos antiguos que hablan acerca de la historia del diluvio. ¿Qué le parece? Entonces, también en Asia, en Europa, ¿no es cierto?, se encontraron estos vestigios. Y como dije, no se han encontrado vestigios en África, pero en todas esas partes se habla de un diluvio que en un momento determinado afectó a la tierra entera. Indudablemente la tradición oral pasó de generación en generación y fue tan traumático esto que cada uno, cuando llegó el momento, elaboró el relato de acuerdo con la información que habían recibido. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no entra en estos detalles, pero dice que Dios juzgó a una civilización y que el diluvio fue el juicio para toda la humanidad. Los arqueólogos encontraron la capa esa de arcilla y encontraron debajo vestigios de una civilización grande que estuvo antes que se formara el estrato, la capa. Por lo tanto, existió una civilización importante en ese entonces y la Biblia dice que esa civilización se degeneró, se declinó moralmente. Entonces, la primera cosa que afirma la carta a los hebreos es que Noé, en medio de todo eso, mantuvo en alto la fe. Y se describe la fe de Noé en el libro de Génesis diciendo que Noé era un varón justo. Y nos detenemos acá, porque nos encontramos nuevamente con esta expresión de varón justo, que en primer término se le había asignado a Abel, si ustedes recuerdan. Ahora se dice que Noé también era un varón justo. Allí en Génesis capítulo 6, verso 9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Ahora, ¿qué significa esto de que Noé haya sido un varón justo? Vamos a ver una definición que da Ezequiel acerca de lo que sería un varón justo delante de Dios. Mire lo que dice Ezequiel 18 del 5 en adelante. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, es decir, que no comiere comida ofrecida a los dioses, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés,
ni tomare usura, que de la maldad retrajese su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Hasta ahí la lectura de Ezequiel. Y esta es una de las 2 o 3 definiciones muy acabadas de lo que es un varón justo, una persona justa en la Escritura. Y habla de un comportamiento. Si usted se fijó, habla básicamente de un comportamiento. Ahora, la segunda vez que aparece la palabra justo, aquí se le atribuye a Noé. Quiere decir que tenía una conducta como la de Abel, a quien también se le atribuye esta expresión de varón justo. Pero en lo concerniente a Noé ya la tenemos bien definido todo este concepto. En esto se parece Noé a Abel, ¿se fijó? Pero cuando seguimos leyendo sobre Noé, dice también la Escritura que Noé caminó con Dios. ¿Y en esto se parece a quién? A Enoc. O sea, en Noé encontramos las 2 características que vimos anteriormente. Noé agradó a Dios con su conducta y también caminó con Dios. Dijimos que la fe es un camino que hay que seguir y una conducta que hay que manifestar, y estas 2 cosas estaban presentes en la vida de Noé. Ahora, ¿qué es lo que se añade a la fe al considerar Hebreos este personaje de la historia? ¿Por qué aparece en este listado? Observemos una vez más lo que dice Hebreos 11 acerca de Noé. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y esto nos hace recordar la definición de fe de allí de Hebreos 11.1, ¿verdad? Es decir, Dios le advirtió a Noé del juicio que venía sobre el mundo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Génesis, al 2º capítulo dice: Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, dice el verso 5, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En otras palabras, Noé jamás había visto llover. Había visto el agua de abajo, pero nunca había visto el agua desde arriba. Hay climas en el mundo donde la gente nunca ha visto llover prácticamente, porque son climas secos donde simplemente no llueve. Bueno, en aquel tiempo, en esa zona no llovía. Dios regaba con un vapor que subía desde debajo de la tierra. Ahora Dios le habla a Noé. ¿Y qué es lo que le dice? Yo traigo diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, acá es donde hay que ejercitar la fe, porque resulta que él no vio llover nunca. Y Dios le dice que va a llover y que va a venir un diluvio tremendo, que va a destruir a la humanidad. Y dice la Escritura: por la fe Noé, siendo advertido. Es decir, él recibe la advertencia. Ahora, tenía la opción de creer o no creer a esa advertencia. Pero Noé creyó. Y hay que poner fe entonces en la advertencia que viene de Dios. Pero se da ya al principio que Pablo, cuando habla a los romanos, le dice allí en Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Noé escuchó la palabra de Dios, oyó y creyó. Él tuvo la certeza de lo que se espera y tuvo la convicción de lo que no se ve. Porque él no había visto el diluvio, ni había visto caer agua desde arriba hacia abajo, pero tuvo esa convicción. Indica entonces que la fe no se basa ni en lo que vemos, ni en lo que sentimos, ni en lo que analizamos. La fe es la certeza de lo que Dios dice, la verdad. Yo lo puedo sentir o no lo puedo sentir. Puedo racionalizarlo o que mi mente no me dé para racionalizarlo. Puedo verlo o no verlo. Esto es totalmente secundario. Esto vale la pena subrayarlo, estimados, en este momento, sobre todo cuando vemos grupos cristianos que quieren que se sienta la fe. Entonces el que no siente no es nada porque no tiene fe. No. La fe no se basa en lo que yo siento, ni en lo que yo puedo analizar, ni en lo que yo pueda ver. La fe es la certeza de que lo que Dios ha dicho es la verdad.
Fíjese cómo ha proliferado, sin embargo, todas estas cosas en este tiempo. Y no digo que todo esto esté mal. Lo que discuto es la exageración, que queremos que la gente crea presentándole muchas veces testimonios. No digo que sea malo el testimonio en sí, pero hoy tenemos una sobredosificación que me hace pensar que mucha gente piensa que la gente va a creer por lo que el otro cuenta y no por lo que Dios dice. Entonces empiezo a creer en la palabra del otro, de la persona, y no en la palabra de Dios. No, hermanos. La fe tiene que venir por el oír, pero el oír de la palabra de Dios, no del testimonio de un tercero. Por supuesto, no niego la eficacia de que alguien cuente su experiencia espiritual, y no digo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que no podemos creer que la fe se vaya a sostener sobre esto, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noé no pidió señales, no pidió sueños, ni visiones, ni pruebas racionales. Él simplemente tuvo convicción. Fue advertido y entonces, dice la Escritura, con temor hizo lo que Dios le pedía. Es decir, con temor tomó la dimensión de lo que Dios le estaba diciendo. Y acá viene algo tremendo. Dios le habló de un juicio y esto produjo en Noé un temor reverencial delante de Dios porque estaba ante el Dios de justicia. Él descubre que ese Dios en el que él está confiando es aquel a quien no da por inocente al culpable y que Dios irremisiblemente ha de juzgar la maldad. No es el Dios caricaturesco que al final nos va a perdonar a todos porque resulta que Él es bueno. No, esto no es así. Es bueno Dios ciertamente, pero también es justo y no tiene por inocente a aquel que es culpable. A veces nos preguntamos qué pasa que Dios no actúa frente a la inmoralidad tan desbordante y frente a la violencia inusitada que vemos en nuestra sociedad. Me imagino que en la generación de Noé, viendo la violencia, quizás Noé o sus hijos se preguntarían, ¿y qué pasa que Dios no actúa? Lo que pasa es que Dios es paciente. Él espera, pero lleva la cuenta de las culpas y nunca, dice la Escritura, va a tener por inocente al culpable. Y el resultado en este caso es que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí está el resultado de la fe. Obedeció a Dios y puso manos a la obra, lo que indica que la fe es acción y es trabajo. Podemos decir entonces hasta aquí que la fe es carácter, como en el caso de Abel, es camino, como en el caso de Enoc, y es acción, como en el caso de Noé. ¿Se fija que vamos completando el cuadro de la fe? La fe llevó a Noé a la acción, no se quedó esperando pasivamente que Dios hiciera algo. Él dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y comenzó a trabajar en un trabajo que aparentemente era irracional, construir un arca. No un barquito, él armó una enorme arca de acuerdo con las indicaciones que Dios le iba dando. Tenía que hacer algo que flotara en el agua, que no era para navegar. ¿Se ha fijado que siempre se presenta un barquito con una proa como para ir hacia adelante? No, solamente tenía que flotar. Arca es una palabra castellana para indicar una caja. Y lo que hizo Noé fue una caja gigantesca de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Entonces dice la Biblia que Noé cuidadosamente trabajó en esto. Es decir, la fe lo hizo trabajar, lo hizo actuar, y Pedro en sus cartas hace dos menciones. Dice allí en 2 de Pedro 2:5, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. ¿Y qué es un pregonero de justicia? Un pregonero de justicia es el que habla y el que dice, esto no da más. Dios va a emitir un juicio. Noé fue un pregonero de justicia para su generación. Y además de esto, dice Pedro, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Subrayo la frase, esperaba la paciencia de Dios. Lo que está diciendo Pedro es, miren, Dios mandó a alguien que habló y tuvo paciencia. Usted sabe lo que es la paciencia, ¿verdad? La paciencia de ver si alguien encontraba el camino. Aquello que veremos más adelante cuando hablemos de Abraham intercediendo por Sodoma ante el inminente castigo.
Entonces Abraham le pregunta a Dios, ¿pero destruirás al justo juntamente con el impío? Y Dios le dice, no. Si hay 100 justos, no la destruyo. Y si hay 50 tampoco. Es decir, Dios no va a hacer tal cosa como diciendo, bueno, como la mayoría es mala, entonces los destruimos a todos. No, Dios no actúa así. Mandó su aviso y Noé fue pregonero de justicia. Pero desgraciadamente nadie lo escuchó. Pero el testimonio estaba presente y luego en Hebreos vemos el efecto posterior cuando dice, y por esa fe condenó al mundo. Fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios por la fe. ¿Qué significa que por esa fe condenó al mundo? Quiere decir que cuando hay un hombre de fe, aunque nadie más crea, él es el testigo de que es posible el camino de la salvación. Es posible. Si no se hubiera salvado nadie, podríamos decir, no, lo que Dios propuso es imposible, por eso murieron todos. Pero no, claramente no fue así. Lo que Dios propone es posible y hay alguien que es testigo. Y el testigo de esa generación fue Noé. Esto quiere decir que cuando llegue toda la generación de Noé diciéndole a Dios en el juicio final, pero era una exigencia demasiado alta, nosotros no podíamos cumplir, Dios le va a decir, ¿y cómo que ustedes no podían cumplir? Acá está Noé, él cumplió y vivió en la misma época que ustedes. Aquí hay un testigo de que sí se podía. Esto significa la frase que se dice acerca de Noé, que por su fe condenó al mundo. Es decir, demostró que era posible creer. Hubo predicación, hubo oportunidad, hubo paciencia y hubo un testigo. Y esto nos da un panorama completo de lo que es la fe antediluviana. ¿Y cómo es la fe antediluviana? Es la fe que se manifiesta en la conducta. Enoc es la fe que se manifiesta en el andar. Y Noé es la fe que se manifiesta en la obediencia. Estas tres cosas están antes del diluvio marcadas. Y la fe es eso. Se manifiesta en esta forma. Ahora, al llegar acá nos vamos a acordar de algo que dijo el Señor allí en Mateo 24:37, cuando dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, gran desinterés. No me interesa lo espiritual. Yo vivo la vida a mi manera. Y dijo Jesús, en los días en que regrese el Señor va a estar ocurriendo algo similar. Porque en los tiempos en que vivimos la gente es indiferente a lo espiritual. Piensa solamente en el presente. Cada vez el presentismo en esta sociedad se hace más y más grande. Presentismo quiere decir me interesa el presente, el día de hoy, el momento actual, nada más. Hubo un tiempo en que me interesaba lo que iba a ocurrir un año hacia adelante. De pronto un mes hacia adelante, una semana hacia adelante, pero en el presente la gente está interesada nada más que en el día de hoy. No tiene en cuenta a Dios y cada vez menos gente tiene en cuenta realmente a Dios en el sentido de lo que Dios debe ser en la vida. Cuando le dice Dios te puede sanar, entonces corren y van allí. El Dios utilitario, pero el Dios con autoridad, el Dios eterno, este Dios que es el Dios de la Biblia, ese Dios no me interesa. Se busca un Dios que se adhiera a mi presentismo, que me solucione el problema hoy, no el Dios que me ponga principios que tengo que respetar y sobre los cuales tengo que caminar. Este es el problema de nuestro tiempo. En el libro de Ezequiel se vuelve a mencionar a Noé, allí en Ezequiel 14:13, cuando dice, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Es decir, a Dios no le importa que los justos no sean mayoría, simplemente va a actuar en consecuencia. Si a estos tres hombres vivieran en este tiempo, ellos solos se salvarían. Ahora esto me lleva a hacerme algunas preguntas. Porque ya tengo completo el cuadro de la fe antediluviana. La fe es algo que no se puede explicar, hay que mirarla en acción, funcionando. Es tan simple, pero a la vez tan difícil de definir. Creo que esta fe que se manifiesta en el carácter, en el caminar y en el obrar, debe llevarnos a preguntarnos muchas cosas. Porque si Dios dice, estos son los tiempos de Noé, donde la gente está desprendida de su necesidad espiritual,
Yo tengo que preguntarme frente a esto, porque muchas veces me paro en la vereda del frente y miro al mundo y digo, está mal, esto está mal aquello, está mal lo otro. Qué fácil es mirar lo que está mal y señalarlo. Pero yo me tengo que preguntar, ¿por qué la fe de Noé se manifestaba en la obediencia que lo llevó a trabajar? Me tengo que preguntar, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo hoy por mis familiares que no conocen a Cristo? ¿Qué estoy haciendo por mis amigos? ¿Qué estoy haciendo por mis conocidos? ¿Qué estoy haciendo por mis vecinos que no conocen al Señor? Esta es la responsabilidad que tenemos y esta es la responsabilidad que debemos hacer nacer en nuestra vida. Porque si decimos tengo fe, entonces tengo que tener una preocupación por aquel que no la tiene. Tengo que hacer algo. Dios quiere que mientras la puerta de la gracia esté abierta, cada cristiano sea un pregonero de la gracia de Dios. Así como el pregonero de justicia que habló de juicio, a nosotros nos fue encomendado el evangelio de la reconciliación y de la gracia de Dios. Y esta es una responsabilidad que los cristianos desgraciadamente vamos perdiendo cada vez más. El hecho es que yo soy responsable de la gente que está alrededor mío y no conoce a Cristo. Y que como yo soy responsable, tengo que ir y tengo que hablar y tengo que buscarlo y tengo que insistir con la palabra de Dios. La justicia de Dios cayó sobre Jesucristo, el juicio. A nosotros nos queda la gracia de Dios. Yo estoy amparado por la gracia de Dios y ustedes están amparados por la gracia de Dios. Quiere decir que estamos bajo el paraguas protector de la gracia de Dios y no es porque seamos buenos, sino porque hay gracia de Dios para con nosotros que hace que esto caiga sobre Jesucristo. Pero ahora mi fe que se manifiesta en mi conducta y tiene que manifestarse así, que se manifiesta en mi andar cotidiano todos los días y tiene que manifestarse así, tiene que manifestarse también en la obediencia de que estamos vivos, porque el Señor nos dijo que hay gente que está perdida alrededor nuestro y que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles de la salvación de Cristo. Y esto fue lo que el Señor le encomendó a los discípulos cuando los discípulos le preguntaron acerca del futuro. Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Porque todo el mundo quiere tener la bola de cristal. El Señor les dijo, no les toca a ustedes saber esto, pero ustedes van a recibir poder para ser testigos. Entonces, ¿por qué el Señor dejó a los discípulos en la tierra? Porque tenía que poner el testimonio viviente. ¿Por qué estamos nosotros hoy acá? Porque el Señor nos quiere usar como testigos de Él. Y me temo que en este sentido estamos faltos. Y así como señalamos para afuera todos los problemas que hay y toda la decadencia que hay, tenemos que entender que no es cuestión de que yo esté en el arca, es cuestión de que otros están en peligro de ahogarse. Y mi preocupación, que fue la preocupación de Noé, pregonero de justicia, no fue que bueno, nosotros 8 nos salvamos y punto, olvídense de los demás. Sino, no, el arca se abre para todos. E hizo la convocatoria. Y creo que esta es la falencia que tenemos que solucionar en nuestra vida, porque este es el mensaje que nos deja la fe, que la fe no es solamente que yo crea, que tenga una buena conducta, y esto es elemental, pero además que yo proclame esa fe, que busque al que está perdido y que le lleve la palabra de Jesucristo. En este paquete que cerramos hoy, que es la fe antes del diluvio, están todos los elementos que necesitamos para entender nosotros, tantos siglos después, milenios después, lo que significa la fe en acción, la fe en movimiento, la fe en la práctica. Y tenemos que pedir a Dios que esto que sabemos y que conocemos y que entendemos y que la palabra de Dios lo deja tan claro y lo sintetiza tan bien en el capítulo 11 de Hebreos, es una forma tan concisa. Ya tiene un mensaje profundo para nosotros y es que hay que construir una fe que trabaje, una fe que obre, como obró la fe de Noé. Construye un arca en obediencia a Dios, porque hay que llamar a la gente para decirle, hay salvación en Cristo. Esta es la obediencia que tenemos que procurar en nuestras vidas. Hay otros hombres que resaltan como ejemplo de fe en el capítulo 11 de Hebreos, después del diluvio. Pero hasta aquí llegamos con la fe antediluviana. Y a partir de estos ejemplos, Abel, Enoc y Noé, creo que hemos recibido un profundo mensaje para nuestras vidas en este tiempo.